Todo comenzó con una mirada que duró apenas 3 segundos, pero que fue suficiente para derrumbar 30 años de certezas. Ricardo Mendoza jamás imaginó que ese martes por la tarde, mientras caminaba tranquilamente por el centro de la Ciudad de México, se toparía con el reflejo de su pasado en los ojos desesperados de una mujer que no conocía, y mucho menos pensó que esa mujer le haría recordar por qué había jurado nunca más ser pobre, nunca más ser vulnerable, y nunca más permitir que las emociones interfirieran con los negocios. La tarde del 14 de febrero transcurría como cualquier otra en la vida de Ricardo. Había terminado de almorzar en el restaurante donde solo comían los hombres más poderosos del país. Había cerrado una operación de 15 millones de pesos, con la misma naturalidad con que otros firmaban cheques de la renta, y ahora caminaba hacia su auto, pensando en los números que movería esa misma tarde. Ricardo tenía 45 años y un imperio que se extendía desde bienes raíces hasta tecnología. Su nombre aparecía en las listas de los empresarios más influyentes de México, y su rostro frío y calculador se había convertido en sinónimo de éxito despiadado. Quienes trabajaban para él lo respetaban por miedo, quienes competían contra él lo temían por experiencia, y quienes lo conocían de verdad, bueno, esos ya no existían. El sol brillaba con fuerza sobre las calles abarrotadas del centro financiero. Ejecutivos hablaban por teléfono mientras caminaban, vendedores ofrecían sus productos a gritos, y el tráfico creaba esa sinfonía caótica que caracteriza a las grandes ciudades. Para Ricardo, todo ese movimiento era apenas ruido de fondo. Su mente ya estaba en la junta de las 4 de la tarde, luego en la cena de negocios de las 8, y después en el vuelo matutino a Guadalajara. Pero entonces vio a la mujer del banco. Isabel Morales no era alguien que llamara la atención, sentada en el banco de la pequeña plaza que antecedía al estacionamiento privado, rodeada de papeles que el viento movía suavemente, parecía una más, entre las miles de personas que luchaban diariamente por sobrevivir en una ciudad que no perdona debilidades. Tenía el cabello castaño recogido en una cola sencilla, la ropa limpia pero gastada, y unas ojeras que hablaban de noches sin dormir. Lo que detuvo a Ricardo no fue su apariencia, sino la forma en que lloraba. Había algo en esas lágrimas silenciosas que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era el llanto escandaloso de quien busca llamar la atención, sino la desesperación contenida de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas, pero aún trata de mantener la dignidad. Los documentos esparcidos alrededor de Isabel contaban una historia que Ricardo preferiría no conocer: facturas médicas, estudios de laboratorio, presupuestos de hospitales, papeles de seguros con sellos de rechazado en tinta roja, una madre convertida en contadora de tragedias, intentando resolver una ecuación donde los números nunca cuadraban a su favor. Ricardo se detuvo a unos metros de distancia, oculto parcialmente por una columna del edificio. No sabía por qué lo hacía, pero algo lo obligaba a observar. Durante varios minutos, vio cómo Isabel reorganizaba los papeles una y otra vez, como si el orden pudiera cambiar mágicamente el contenido. La vio limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano, respirar profundo, y luego volver a llorar cuando la realidad la golpeaba de nuevo. Fue en ese momento cuando sus miradas se cruzaron. Isabel levantó la vista y lo vio allí parado, con su traje de $3,000 y su aire de hombre próspero. Durante un segundo ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego Isabel hizo algo que ningún ejecutivo, socio o empleado se había atrevido a hacer en años. Se puso de pie y caminó directamente hacia él. «Disculpe», dijo con una voz que temblaba, pero que se esforzaba por sonar firme. «Sé que no me conoce, y sé que esto puede parecerle extraño, pero…» Se detuvo, tragó saliva y miró los papeles que tenía en las manos. «¿Puede ayudar a mis hijos, señor?». Esas 5 palabras cayeron sobre Ricardo como una avalancha. No eran las palabras en sí, sino la forma en que fueron dichas, el tono de súplica mezclado con orgullo herido, la desesperación que se filtraba a través de cada sílaba, la humillación de una madre que prefería mendigar a ver sufrir a sus hijos. Ricardo había escuchado miles de peticiones de dinero a lo largo de su carrera, inversionistas que necesitaban capital, empleados que pedían aumentos, conocidos que buscaban préstamos. Todas esas peticiones habían sido rechazadas con la frialdad
de quien ha aprendido que la generosidad es sinónimo de debilidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez, las palabras de Isabel lo transportaron 37 años atrás, a un hospital público de la periferia de la ciudad, donde una mujer de cabello castaño y ojos desesperados había pronunciado exactamente las mismas palabras a un doctor que la miraba con indiferencia. A una mujer que se llamaba Elena Mendoza, y que era su madre. «Mis hijos están enfermos», continuó Isabel, sacando a Ricardo de sus recuerdos. «Son gemelos, Mateo y Sofía. Tienen 7 años. Necesitan una cirugía urgente, pero perdí mi trabajo hace 4 meses y no tengo cómo pagarla. Ya vendí todo lo que tenía. Ya pedí prestado a todos los que pude, pero aún me faltan 200,000 pesos». Ricardo la miró sin responder. Su mente, entrenada para procesar información financiera a la velocidad de la luz, se había quedado completamente en blanco. Isabel interpretó su silencio como una negativa y comenzó a hablar más rápido, más desesperada. «Sé que es mucho dinero, sé que no tengo derecho a pedírselo a un extraño, pero los doctores dicen que si no los operan en las próximas 2 semanas, pueden quedar con secuelas permanentes. Son solo unos niños, señor. No han hecho nada malo. Solo quieren jugar, ir a la escuela, ser felices como cualquier otro niño». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez Isabel no trató de ocultarlas. Se había despojado de toda dignidad, de todo orgullo, de toda pretensión. Solo quedaba una madre dispuesta a cualquier cosa por salvar a sus hijos. «No le pido que me regale el dinero», agregó rápidamente. «Puedo trabajar para usted, limpiar su casa, cuidar sus propiedades, cualquier cosa. Tengo experiencia en contabilidad, sé usar computadoras, hablo inglés. Puedo pagarle con trabajo, con tiempo, con lo que sea necesario». Ricardo siguió sin responder. Algo extraño estaba sucediendo en su interior. Algo que no había sentido en décadas. Era como si las palabras de Isabel hubieran abierto una compuerta que había mantenido cerrada desde la infancia, liberando emociones que creía haber enterrado para siempre. «Por favor», susurró Isabel, y esa palabra golpeó a Ricardo con la fuerza de un martillo. «No sé a quién más recurrir. Usted es mi última esperanza». En ese momento, Ricardo vio en Isabel lo que había visto en su madre 37 años atrás. Una mujer destruida por las circunstancias, pero dispuesta a luchar hasta el último aliento por sus hijos. Una mujer que prefería humillarse antes que rendirse. Una mujer que había descubierto que el amor de madre es más fuerte que el orgullo, más profundo que la dignidad, más poderoso que el miedo. Y por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza recordó quién había sido antes de convertirse en quien era. Elena Mendoza había trabajado 12 horas diarias en una fábrica textil para mantener a su hijo. Había sido madre soltera desde que Ricardo tenía 5 años. Cuando su esposo los abandonó para formar otra familia, Elena nunca se quejó, nunca lloró frente a su hijo, nunca le hizo sentir que era una carga. Trabajaba de día, estudiaba de noche para conseguir mejores empleos y siempre encontraba tiempo para ayudar a Ricardo con sus tareas. Pero la vida no perdona la pobreza. A los 32 años, exactamente la misma edad que tenía ahora Isabel, Elena comenzó a sentir dolores en el pecho. Al principio los ignoró, como hacen todos los que no pueden permitirse el lujo de estar enfermos. Cuando finalmente fue al médico, ya era demasiado tarde para un tratamiento sencillo. Ricardo recordó vívidamente esa tarde de marzo, cuando su madre regresó del hospital con un diagnóstico que cambiaría sus vidas para siempre. Necesitaba una cirugía cardíaca urgente, pero el costo estaba muy por encima de sus posibilidades. Elena había ahorrado durante años para la educación de su hijo, pero ni siquiera esos ahorros eran suficientes. Durante los siguientes meses, Ricardo vio cómo su madre se convertía en una versión desesperada de sí misma. La vio pedir préstamos que le negaron, suplicar descuentos que no le dieron, buscar programas de asistencia que no existían. La vio llorar en silencio cuando creía que él dormía y sonreír durante el día para no preocuparlo. El momento que más lo marcó fue cuando Elena se acercó al doctor particular más prestigioso de la ciudad. Ricardo la había acompañado y desde la sala de espera había escuchado cómo su madre pronunciaba las mismas palabras que ahora Isabel le decía a él. «¿Puede ayudar a mi hijo, doctor?». La respuesta había sido brutal en su indiferencia. El doctor apenas levantó la vista de sus papeles para explicar que sin el pago completo por adelantado,
No podía hacer nada. Le recomendó el hospital público, donde la lista de espera para cirugías cardíacas era de más de un año. Elena murió 7 meses después, esperando una cita que nunca llegó. Su último regalo para Ricardo fue la promesa de que estudiaría, de que saldría de la pobreza, de que nunca dependería de la caridad de nadie. Una promesa que el niño de 8 años se había jurado cumplir sin importar el costo, y había cumplido esa promesa. Se había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Había construido un imperio que lo protegía de cualquier vulnerabilidad, pero en el proceso también se había convertido en la misma clase de persona que había ignorado las súplicas de su madre. «Señor», la voz de Isabel lo sacó de sus recuerdos. «¿Está bien?» Ricardo se dio cuenta de que había estado inmóvil durante varios minutos. Perdido en el pasado, Isabel lo miraba con preocupación, como si el extraño rico que había abordado fuera quien necesitara ayuda. «Sus hijos», dijo Ricardo finalmente, y su voz sonó extraña incluso para él mismo. «¿Qué tienen exactamente?» Isabel parpadeó sorprendida. No esperaba que le preguntara detalles. «Cardiopatía congénita», respondió rápidamente. «Ambos nacieron con el mismo defecto. El doctor dice que es hereditario, que yo probablemente también lo tengo, pero en una forma más leve. Necesitan una corrección quirúrgica antes de que sus corazones se debiliten más». El mundo se tambaleó bajo los pies de Ricardo. Cardiopatía congénita. La misma condición que había matado a su madre. El mismo problema que los médicos podrían haber solucionado fácilmente si hubieran tenido el dinero necesario 37 años atrás. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser la ayuda que su familia nunca recibió. Pero aceptar esa oportunidad significaba confrontar todo lo que había tratado de olvidar. Significaba admitir que en su camino hacia el éxito había perdido su humanidad. «¿Dónde están sus hijos ahora?», preguntó. «En casa de mi hermana», respondió Isabel. «Ella los cuida mientras yo busco soluciones. No quiero que me vean así, desesperada. Todavía tienen esperanza de que mamá va a arreglar todo y no quiero quitárselas». Ricardo asintió lentamente. Sabía exactamente lo que significaba mantener esperanza cuando todo se desmorona alrededor. Sabía lo que era ser un niño que confía ciegamente en que su madre encontrará la manera de solucionarlo todo. «Venga conmigo», dijo de repente. Isabel lo miró confundida. «Disculpe, que venga conmigo», repitió Ricardo. «Vamos a hablar con sus doctores». «Pero, en serio, ¿de verdad va a ayudarme?» Ricardo no respondió inmediatamente. La verdad era que no sabía qué estaba haciendo. Durante 30 años, había tomado decisiones basándose únicamente en análisis de riesgo y beneficio. Esta vez, por primera vez en décadas, estaba actuando por impulso, guiado por algo que no podía cuantificar ni controlar. «Recoja sus papeles», dijo finalmente, «y dígame exactamente qué necesitan sus hijos». Isabel comenzó a recoger los documentos con manos temblorosas, como si temiera que en cualquier momento Ricardo cambiaría de opinión y se marcharía. Mientras organizaba los papeles, le explicó la situación detalladamente. Los gemelos habían nacido aparentemente sanos, pero durante un chequeo rutinario a los 6 años, el pediatra detectó un soplo cardíaco que no había estado presente antes. Los estudios posteriores revelaron que ambos niños tenían el mismo defecto congénito, una comunicación interventricular que se había agrandado con el crecimiento. Sin tratamiento, sus corazones eventualmente fallarían. Con la cirugía adecuada, podrían llevar vidas completamente normales. El hospital público dice que pueden operarlos, explicó Isabel mientras caminaban hacia el auto de Ricardo. Pero la lista de espera es de 8 meses, y el cardiólogo pediatra dice que no pueden esperar tanto. En las clínicas privadas pueden hacerlo la próxima semana, pero cuesta 200,000 pesos por cada niño. 400,000 pesos en total. Para Ricardo, esa cantidad era lo que gastaba en un fin de semana. Para Isabel, era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Durante el trayecto al hospital, Isabel continuó hablando sobre sus hijos. Le contó que Mateo quería ser bombero cuando creciera, que Sofía adoraba dibujar princesas, que ambos eran excelentes estudiantes y que nunca habían causado problemas. Hablaba de ellos con ese amor incondicional que solo tienen las madres, el mismo amor que Ricardo recordaba en la voz de Elena cuando hablaba de él. «¿Usted tiene hijos?», preguntó Isabel de repente.
Ricardo se tensó. Era una pregunta que evitaba desde hacía años. No, respondió secamente. ¿Nunca quiso tenerlos? El trabajo no me deja tiempo para familia. Isabel asintió, pero algo en su expresión sugería que no se creía completamente la respuesta. Tenía esa intuición maternal que le permite a las mujeres ver más allá de las palabras. Debe ser difícil, dijo suavemente. Estar tan ocupado que no queda tiempo para lo que realmente importa. Esas palabras se clavaron en Ricardo como dagas. Lo que realmente importa. ¿Cuándo había dejado de importarle algo más que los números? ¿Cuándo había cambiado el amor por el dinero, las relaciones por las transacciones, la felicidad por el éxito? Llegaron al Hospital Ángeles, donde trabajaba el cardiólogo pediatra que había evaluado a los gemelos. Ricardo conocía el lugar. Había donado una cantidad considerable para la construcción del ala de cardiología años atrás. Aunque en aquel momento había sido más una decisión fiscal que altruista, el doctor Ramírez los recibió en su consultorio con la sorpresa evidente de alguien que no esperaba ver a Isabel acompañada de un hombre en traje de diseñador. Ricardo se presentó sin mencionar su apellido completo, pero el médico parecía reconocerlo vagamente. «Señora Morales», dijo el doctor, «me da mucho gusto verla de nuevo. ¿Ha conseguido los recursos para la cirugía?» Isabel miró a Ricardo nerviosamente antes de responder. «Este señor está interesado en conocer más sobre la condición de mis hijos». El doctor Ramírez explicó la situación médica con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con familias desesperadas. Mostró las radiografías, explicó los riesgos de esperar demasiado tiempo y detalló exactamente en qué consistiría la cirugía. «La buena noticia», dijo el médico, «es que este tipo de corrección tiene una tasa de éxito del 98% en niños de esta edad. La mala noticia es que cada día que pasa, sus corazones se debilitan un poco más». Ricardo estudió las radiografías como si fueran estados financieros. Los pequeños corazones en las imágenes le parecían increíblemente frágiles, demasiado pequeños para cargar con el peso de la desesperación de su madre. «Si se realiza la cirugía la próxima semana», continuó el doctor, «¿cuál sería el costo total?» 400,000 pesos, respondió el doctor Ramírez. Eso incluye los honorarios quirúrgicos, la hospitalización, los medicamentos y el seguimiento postoperatorio. Ricardo asintió. Era exactamente lo que Isabel le había dicho. «¿Y si se hace hoy?», preguntó de repente. Tanto Isabel como el doctor lo miraron sorprendidos. «Hoy», repitió el médico. «Bueno, tendríamos que hacer algunos ajustes en la programación, pero sí sería posible, de hecho sería mejor para los niños no tener que esperar más tiempo». Isabel se había quedado completamente inmóvil, como si respirar fuera a romper el hechizo que parecía estar ocurriendo frente a sus ojos. «Quiero que programe las cirugías para hoy», dijo Ricardo. «Para ambos niños, yo me haré cargo de todos los gastos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se llevó las manos a la boca y por un momento pareció que se iba a desmayar. El doctor Ramírez los miró alternativamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Señor», dijo finalmente el médico, «¿está usted seguro? Es una decisión muy importante y los gastos son considerables». «Estoy completamente seguro», respondió Ricardo. «¿Qué necesita para proceder?» Lo que siguió fue un torbellino de actividad. El doctor Ramírez comenzó a hacer llamadas para reorganizar la programación quirúrgica. Las enfermeras prepararon los papeles de admisión y el departamento de administración se movilizó para procesar los pagos. Durante todo este proceso, Isabel permaneció en un estado de shock silencioso. Cada pocos minutos miraba a Ricardo como si fuera una aparición, como si en cualquier momento fuera a desaparecer y revelar que todo había sido un sueño. «¿Por qué?», le preguntó finalmente cuando estuvieron a solas en la sala de espera. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros?». Ricardo la miró durante mucho tiempo antes de responder. ¿Cómo explicar que estaba viendo en ella el reflejo de su propia tragedia? ¿Cómo decir que sus lágrimas habían despertado una parte de él que creía muerta? «Porque alguien debería haberlo hecho por mi madre», dijo finalmente. Isabel no preguntó más. Había algo en el tono de Ricardo que le indicaba que esa era toda la explicación que recibiría, y que tal vez era toda la explicación que él mismo podía dar. Una hora después, Isabel había llamado a su hermana para que trajera a los gemelos al hospital.
Mateo y Sofía llegaron llenos de energía y curiosidad, sin idea de la gravedad de su situación. Para ellos, ir al hospital era una aventura, especialmente cuando supieron que finalmente los iban a arreglar para que pudieran correr y jugar sin cansarse. Ricardo los observó desde la distancia mientras saludaban a su madre. Eran exactamente como los había descrito Isabel. Mateo era un torbellino de energía que hacía 1000 preguntas por minuto, mientras que Sofía era más observadora, con unos ojos grandes que parecían captar cada detalle de lo que ocurría a su alrededor. ¿Ese señor es el doctor que nos va a operar?, preguntó Sofía señalando discretamente hacia Ricardo. No, mi amor, respondió Isabel. Ese señor es un ángel que nos ayudó. Mateo se acercó corriendo hacia Ricardo sin ningún temor. Hola, mi mamá dice que usted nos ayudó. ¿Es usted muy rico, Mateo? Lo regañó Isabel avergonzada, pero Ricardo se rió. Era la primera vez que reía genuinamente en años. ¿Por qué quieres saber si soy rico?, le preguntó al niño. Porque mi mamá dice que la cirugía cuesta mucho dinero, y si usted nos ayudó, debe ser porque tiene mucho dinero, ¿verdad? La lógica aplastante de un niño de 7 años lo hizo sonreír aún más. Supongo que sí tengo suficiente dinero, admitió. ¿Y por qué nos ayuda si no nos conoce?, preguntó Sofía, que se había acercado más tímidamente. Esa era la pregunta del millón. ¿Por qué ayudaba a unos niños que no conocía? ¿Por qué había tomado la decisión más irracional de su vida adulta? Porque, dijo Ricardo arrodillándose para estar a la altura de los gemelos, a veces las personas necesitan ayuda, y si podemos ayudar, deberíamos hacerlo. ¿Como los superhéroes?, preguntó Mateo con los ojos brillantes. Exactamente como los superhéroes, confirmó Ricardo durante la siguiente hora. Mientras esperaban que los preparativos estuvieran listos, Ricardo se encontró hablando con los gemelos sobre sus sueños, sus juegos favoritos, sus películas preferidas. Eran conversaciones simples, del tipo que había evitado durante décadas, pero que ahora le parecían las más importantes del mundo. Sofía le mostró algunos de sus dibujos que llevaba en una pequeña mochila, incluyendo uno de una familia completa con papá, mamá y 2 niños. Este es mi papá, explicó señalando una figura masculina alta. No lo conocemos porque se fue cuando éramos bebés, pero mi mamá dice que está en el cielo cuidándonos. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Estos niños habían crecido sin padre, igual que él. La diferencia era que ellos tenían una madre que los amaba incondicionalmente, mientras que él había perdido a la suya demasiado pronto. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Sofía. No, respondió Ricardo. ¿Por qué no? Porque nunca encontré el tiempo para tenerlos. Sofía lo miró con esa seriedad que solo tienen los niños cuando están procesando información compleja. Creo que se perdió de algo muy bonito, dijo finalmente. Esas palabras resonaron en Ricardo durante el resto de la tarde. Se perdió de algo muy bonito. Cuántas cosas hermosas se había perdido en su obsesión por construir un imperio financiero. Cuántas oportunidades de conexión humana había sacrificado en el altar del éxito. Cuando llegó el momento de llevar a los gemelos a preparación quirúrgica, Isabel se despidió de cada uno con el amor y la valentía que solo tienen las madres. Les prometió que cuando despertaran, estarían curados y podrían hacer todas las cosas que no habían podido hacer antes. ¿Puede cuidar a mi mamá mientras estamos dormidos?, le pidió Mateo a Ricardo. A veces se pone muy triste cuando piensa que no la vemos. Por supuesto, prometió Ricardo. Cuidaré muy bien de ella. Las siguientes 4 horas fueron las más largas en la vida de Isabel, y sorprendentemente, también en la de Ricardo. Se sentaron en la sala de espera familiar, donde las conversaciones giraban en torno a recuerdos de la infancia de los gemelos, anécdotas graciosas y ocasionales momentos de silencio donde la preocupación era palpable. Durante una de esas conversaciones, Isabel le contó a Ricardo cómo había sido criar a los gemelos sola. Le habló de las noches sin dormir cuando eran bebés, de los primeros pasos, de las primeras palabras, de los primeros días de escuela. Le contó sobre sus trabajos anteriores, sobre cómo había perdido el empleo cuando la empresa se reestructuró, sobre la lucha diaria para mantener a flote a su pequeña familia. Nunca pensé que tendría que pedir limosna, dijo en un momento de vulnerabilidad. Siempre fui orgullosa, independiente, pero cuando se trata de tus hijos el orgullo no importa. Harías cualquier cosa por ellos.
Ricardo entendía perfectamente esa sensación. Elena había hecho lo mismo por él, había puesto a un lado su orgullo, había suplicado, había buscado cualquier alternativa para salvarlo. La diferencia era que él había sido demasiado joven para entender completamente el sacrificio que su madre había hecho. Su madre debe haber estado muy orgullosa de usted, dijo Isabel de repente. Convertirse en un hombre tan exitoso, poder ayudar a otras personas cuando lo necesitan. Ricardo sonrió amargamente. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Nunca llegó a ver en quién me convertí. Isabel se quedó callada por un momento, procesando la información. Luego, con esa intuición femenina que trasciende las palabras, dijo, «Pero estoy segura de que donde esté, está orgullosa de lo que hizo hoy». Por primera vez en 37 años, Ricardo sintió que tal vez su madre sí estaría orgullosa de él, no por el dinero que había acumulado, no por el imperio que había construido, sino por haber usado ese poder para evitar que otra familia pasara por el mismo dolor que ellos habían vivido. Cuando el doctor Ramírez finalmente salió del quirófano con una sonrisa en el rostro, tanto Isabel como Ricardo se pusieron de pie de inmediato. «Todo salió perfectamente», anunció el médico. «Ambas cirugías fueron exitosas. Los niños están despertando y preguntando por su mamá». Isabel se desplomó en los brazos de Ricardo, llorando de alivio. Por primera vez en meses, sus lágrimas no eran de desesperación, sino de gratitud infinita. «Gracias», susurró contra su hombro. «Gracias por salvar a mis hijos». Ricardo la abrazó torpemente, sin saber muy bien cómo responder a semejante muestra de emoción. Hacía años que nadie lo abrazaba de esa manera, con genuino afecto y gratitud. Cuando Isabel se calmó lo suficiente para hablar coherentemente, se separó de él y lo miró directamente a los ojos. «No sé cómo voy a pagarle alguna vez», dijo. «No sé cómo voy a agradecerle lo que hizo por nosotros». «No tiene que pagarme nada», respondió Ricardo, «y no tiene que agradecerme. Yo necesitaba hacer esto tanto como usted necesitaba que alguien lo hiciera». Isabel lo miró con curiosidad, pero no presionó para obtener más explicaciones. Había aprendido que algunos regalos vienen sin condiciones y que algunas bondades no requieren entendimiento completo para ser apreciadas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones nuevas para Ricardo. Visitó a los gemelos todos los días durante su recuperación, llevándoles libros, juguetes y simplemente su presencia. Descubrió que disfrutaba enormemente de sus conversaciones sin filtros, de su risa contagiosa, de su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Mateo le contaba sobre su sueño de ser bombero, y Ricardo se encontró prometiéndole que cuando creciera, él personalmente se aseguraría de que tuviera las mejores oportunidades para cumplir ese sueño. Sofía le mostraba nuevos dibujos cada día, incluyendo varios donde había dibujado a Ricardo como parte de su familia extendida. «¿Por qué me dibujas conmigo?», le preguntó un día. «Porque usted es importante para nosotros ahora», respondió con la lógica simple de una niña de 7 años. «Las personas importantes van en los dibujos de la familia». Esa noche, Ricardo se quedó despierto durante horas, mirando el dibujo que Sofía le había regalado. Por primera vez en décadas, se sentía parte de algo más grande que sus negocios, algo más importante que sus ganancias. Una semana después, cuando los gemelos recibieron el alta médica, Ricardo se ofreció a llevarlos a casa. Durante el trayecto, Isabel le contó que había conseguido una nueva entrevista de trabajo para el día siguiente en una empresa de contabilidad que había visto su currículum. «Espero conseguirlo», dijo nerviosamente. «Necesito empezar a reconstruir nuestra vida, demostrarle que su ayuda no fue en vano». Ricardo la miró por el espejo retrovisor. «Su ayuda no fue en vano», corrigió suavemente. «Ustedes me ayudaron a mí más de lo que yo los ayudé a ustedes». Isabel frunció el ceño. «Confundida, no entiendo». «Algún día se lo explicaré», respondió Ricardo. «Pero por ahora solo sepa que conocerlos cambió mi vida». Cuando llegaron al modesto departamento donde vivía la familia, Ricardo se sintió extrañamente nervioso. Era la primera vez en años que entraba a una casa que realmente se sentía como un hogar. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños, fotografías familiares y pequeños detalles que hablaban de una vida vivida con amor a pesar de las limitaciones económicas. «Es pequeño», se disculpó Isabel, «pero es nuestro». «Es perfecto», respondió Ricardo.
y lo decía en serio. Había algo en esa modesta vivienda que su mansión de 500 metros cuadrados nunca había tenido. Calidez humana. Los gemelos corrieron inmediatamente a mostrarle sus juguetes, sus libros, su habitación compartida con 2 camas pequeñas y paredes llenas de dibujos pegados con cinta adhesiva. Era un mundo completamente diferente al que Ricardo conocía. Un mundo donde el valor de las cosas no se medía en pesos, sino en significado emocional. ¿Quiere quedarse a cenar?, preguntó Isabel tímidamente. No es nada elegante, pero me encantaría, interrumpió Ricardo antes de que ella pudiera terminar la frase. Esa noche cenaron espagueti con salsa de tomate casera, pan tostado y agua de Jamaica. Para Ricardo, acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas y vinos de miles de pesos, esa cena simple fue una de las más memorables de su vida. Los gemelos contaron historias divertidas de la escuela. Isabel habló sobre sus planes para el futuro, y Ricardo se encontró riendo más en esas 2 horas que en los últimos 5 años combinados. Después de la cena, mientras Isabel lavaba los platos y los niños hacían su tarea, Ricardo se quedó sentado en el pequeño sofá de la sala, observando las dinámicas familiares que se desarrollaban a su alrededor. Era como ver una obra de teatro sobre una vida que nunca había vivido, sobre la felicidad que se puede construir con muy poco cuando hay amor de por medio. Señor Ricardo, dijo Sofía acercándose con un nuevo dibujo. Este es para usted. En el papel había dibujado un corazón grande, con pequeños corazones alrededor. En el centro había escrito con su letra infantil: «Gracias por salvar nuestros corazones». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante 30 años había construido murallas emocionales tan altas que había olvidado cómo se sentía recibir amor incondicional. Estos niños, esta familia, le habían mostrado que la riqueza verdadera no se cuenta en números, sino en conexiones humanas. Esa noche, cuando se despidió en la puerta, Isabel le dio otro abrazo. «No sé cómo agradecerle», volvió a decir. «Ya me agradecieron», respondió Ricardo. «Ustedes me recordaron qué significa ser humano». Durante las siguientes semanas, Ricardo se encontró visitando a la familia regularmente. Al principio se decía a sí mismo que solo quería asegurarse de que la recuperación de los gemelos fuera exitosa, pero la verdad era que había encontrado en esa pequeña familia algo que había buscado toda su vida sin saberlo, un lugar donde pertenecía no por su dinero, sino por quien era realmente. Isabel consiguió el trabajo en la empresa de contabilidad, y aunque el salario no era extraordinario, era suficiente para mantener a su familia con dignidad. Los gemelos volvieron a la escuela con energías renovadas, pudiendo correr y jugar sin las limitaciones que antes tenían. Pero el cambio más profundo había ocurrido en Ricardo. Las reuniones de negocios que antes llenaban completamente su agenda, ahora competían con las funciones escolares de los gemelos, las cenas familiares de los domingos y las conversaciones largas con Isabel sobre la vida, los sueños y lo que realmente importa. Sus socios comenzaron a notar los cambios. Ricardo seguía siendo un negociador implacable, pero ahora también preguntaba sobre las familias de sus empleados, implementaba programas de asistencia médica más generosos y ocasionalmente tomaba decisiones que priorizaban el bienestar humano sobre las ganancias máximas. «¿Qué te pasó?», le preguntó su socio más cercano durante una junta. «Pareces diferente». «Me pasó la vida», respondió Ricardo. «Me pasó que recordé por qué empecé todo esto en primer lugar». 6 meses después del encuentro en el banco de la plaza, Ricardo tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Estableció una fundación dedicada a proporcionar atención médica gratuita a familias de bajos recursos. La primera beneficiaria fue una mujer de 28 años cuyo hijo necesitaba una cirugía de corazón que ella no podía pagar. Cuando Isabel se enteró de la fundación, no pudo contener las lágrimas. «¿Está ayudando a otras familias como la nuestra?», dijo emocionada. «Estoy ayudando a familias como la mía», corrigió Ricardo. «Familias que necesitan lo que mi madre y yo necesitamos hace 37 años». Fue entonces cuando Ricardo le contó la historia completa de su infancia, de Elena, de la promesa que se había hecho a sí mismo y de cómo el encuentro con ella había cerrado un círculo que llevaba décadas abierto. «Su madre estaría orgullosa», dijo Isabel cuando él terminó de hablar, «no solo por el hombre exitoso en que se convirtió, sino por el hombre bueno que siempre fue por dentro».
Un año después, en el aniversario de las cirugías de los gemelos, Ricardo organizó una pequeña celebración en su casa, por primera vez en décadas. Su enorme mansión se llenó de risas genuinas, de gritos de niños jugando en el jardín, de conversaciones que no tenían nada que ver con negocios, mientras observaba a Mateo y Sofía correr por el pasto, completamente curados y llenos de vida. Ricardo pensó en Elena, pensó en cómo habría reaccionado al ver que su hijo finalmente había encontrado el equilibrio entre el éxito y la felicidad, entre el poder y la compasión. ¿En qué piensa?, preguntó Isabel, acercándose con 2 vasos de agua de Jamaica. En mi madre, respondió Ricardo. En que tal vez todo tuvo un propósito. Su muerte me hizo fuerte, pero conocerlos a ustedes me hizo completo. Esa noche, después de que Isabel y los gemelos se fueron a casa, Ricardo se quedó solo en su jardín, mirando las estrellas. Por primera vez en 37 años, no sintió el peso aplastante de la soledad. Había encontrado una familia en el lugar menos esperado. Había descubierto que la verdadera riqueza se medía en abrazos y no en números. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que jamás había hecho. Canceló todas sus reuniones y se fue a pasar el día con los gemelos en el parque, mientras los veía jugar en los columpios, sin ninguna limitación física, sin ningún temor en sus corazones. Entendió que ese era el verdadero significado del éxito. Había construido un imperio financiero, pero ellos habían reconstruido su alma. 3 años más tarde, en una tarde de febrero exactamente igual a aquella en que se conocieron, Ricardo e Isabel se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Mateo y Sofía, ahora de 10 años, caminaron junto a su madre hacia el altar, llevando los anillos con la solemnidad de quienes entienden la importancia del momento. Cuando el sacerdote preguntó a Ricardo si tomaba a Isabel como su esposa, él miró hacia el cielo por un momento antes de responder. Sí, acepto, dijo con la voz quebrada por la emoción, y acepto también a Mateo y Sofía como mis hijos. Los gemelos corrieron hacia él inmediatamente, abrazándolo con una fuerza que hablaba de años de amor construido día a día, abrazo a abrazo, conversación a conversación. Esa noche, en su nueva habitación en la casa que ahora compartían todos, Sofía le entregó a Ricardo su último dibujo. Era una familia de 4 personas bajo un sol brillante, todos sonriendo, todos juntos. En la parte inferior había escrito, «Mi nueva familia completa». Ricardo guardó ese dibujo en su billetera, junto a la única fotografía que conservaba de Elena, madre e hija adoptiva, separadas por décadas pero unidas por su capacidad de amar sin condiciones, de enseñar sin palabras, de sanar heridas que parecían imposibles de curar. 5 años después de aquel encuentro casual en el banco de la plaza, Ricardo se despertaba cada mañana en una casa llena de risas, de planes familiares, de pequeños problemas cotidianos que le parecían las bendiciones más grandes del mundo. Su fundación había ayudado a más de 500 familias, su empresa seguía siendo próspera, pero más importante que todo eso, había encontrado la paz. Una mañana, mientras desayunaba con su familia, Mateo hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «Papá Ricardo», dijo con la seriedad de sus 13 años, «¿crees que tu mamá nos habría querido?» Ricardo miró alrededor de la mesa, a Isabel sirviendo más café, a Sofía dibujando mientras comía su cereal, a Mateo esperando una respuesta con esos ojos que habían crecido, pero que mantenían la misma bondad de cuando tenía 7 años. «Estoy seguro», respondió finalmente, «de que los habría amado tanto como yo los amo a ustedes». Y por primera vez en 43 años, Ricardo Mendoza se sintió completamente en casa. El hombre que había construido un imperio sobre la frialdad había descubierto que la verdadera riqueza se construye sobre el amor. El niño que había perdido a su madre demasiado pronto había encontrado una familia que lo necesitaba tanto como él a ellos, y la promesa que le había hecho a Elena de nunca más ser vulnerable se había transformado en la comprensión de que la vulnerabilidad, cuando se comparte con las personas correctas, no es debilidad sino la forma más pura de fortaleza, porque al final, las lágrimas de una madre desesperada no solo habían salvado a sus hijos, habían salvado también al hombre que se había perdido a sí mismo en el camino hacia el éxito, recordándole que algunas riquezas no se pueden comprar, pero sí se pueden construir, un acto de amor a la vez.